Federación Pleyadiana Unida de Planetas. Consejo de los Pueblos de Pléyades. Consejo para Terra. Mensaje de Srut Mira, de Temer, consejera de los pueblos de Pléyades. Saludos hermanos en el alma, soy Mira de Temer de Tayeta, del Consejo Pleyadiano. Hablaré sobre el despertar. Es un tema del que ya hemos hablado antes con gran detalle. Sin embargo, es necesario hacerlo de nuevo desde la perspectiva del cambio de era que ha tenido lugar. El despertar es un evento personal que llega cuando se ha alcanzado un grado suficiente de conciencia para dar comienzo al desarrollo espiritual. Ocurre al alcanzar un grado de madurez álmica y el que ocurra es inevitable. Es un evento y una experiencia sin regreso. Ustedes que han despertado deben saber que desde el momento mismo en el cual despiertan, todo es diferente para ustedes, sean emisarios, trabajadores y guerreros de la luz o personas de Terra. Nuestros hermanos en inmersión vuelven a su conciencia y ser original, lo que los transforma en personas muy distintas y diferentes a lo que fueron mientras mantenían la cubierta del personaje terrestre. Para ustedes, hermanos de Terra, están dando sus primeros pasos dentro de una nueva realidad, un nuevo mundo usando la expresión terrestre. Hermanos, del despertar no se regresa. En la misma forma que al madurar biológicamente no es posible regresar a la infancia. Entiendan esto claramente, han comenzado un viaje sin retorno. El vacío de su día a día, la carencia de significado en su vida y de sus actividades dirigidas solo por el impulso y la necesidad de sobrevivencia pueden ser reemplazados por una vida con significado y regocijo a través del uso sabio de su libre albedrío. Lo que ahora tienen es solo ilusión, una ilusión creada por y con la oscuridad de la ignorancia, el miedo y la mentira con las que han sido oprimidos. Sin embargo, tienen el poder de sobrepasar la ilusión y alcanzar una realidad más elevada. El despertar no es permanecer en una actitud pasiva y de espera de un evento que realice la transformación por ustedes de su forma de vida y realidad. No funciona de esa manera. Porque la transformación da comienzo dentro de ustedes mismos. Al transformarse, transforman su realidad y experiencia de vida. El despertar comienza dentro de ustedes y es una experiencia personal y única de cada uno como ya han experimentado. Como ya expresé, cuando se transforman, también lo hace la realidad como reflejo y efecto. La verdadera transformación es la de ustedes mismos adquiriendo una nueva forma de pensar, más avanzada y evolucionada a través del conocimiento de las leyes de la creación, que son el amor, la paz, la armonía y la libertad. Al reconocerlas y elegir alinearse con ellas, la transformación es más sencilla y fluida, trayendo a ustedes comprensión, el impulso de conectarse con su corazón y con todo. Se sentirán guiados y atraídos hacia la unidad con los demás, a una forma de vida pacífica y armoniosa, más libre para ser ustedes mismos sin experimentar juicio ni ser jueces de los demás, cooperando y colaborando con otros en logros comunes de bienestar común. Es esta realidad a la que se dirigen al tiempo que la 3D colapsa sobre sí misma. Si ustedes quienes escuchan nuestras palabras realizan su trabajo interior con responsabilidad y compromiso hacia ustedes mismos, podrán lograr la realización de sí mismos, al permitir fluir a través de ustedes su propia esencia creacional, dejando de pensar sobre ustedes mismos como solo seres materiales únicamente. Esa forma de pensar es parte de la ilusión y la mentira que les han hecho creer. No son formas biológicas puras. Las formas de vida humana son una forma espiritual pura, viviente y consciente creada por la creación. Para ustedes es importante ser conscientes sobre esto, porque hará más sencillo logren liberarse de todas las circunstancias negativas en sus experiencias de vida y a su alrededor, al comprender lo que las originan, lo que requerirá de ustedes fortaleza y firmeza en su voluntad al avanzar en su transformación. Otro punto importante es centrarse en incrementar su vibración a través de una forma de pensar positiva, como lo ha enseñado ya Yisrish Ashara de Tenmer del Consejo Espiritual Tayeteano. Lo que puede resultar difícil al encontrarse viviendo en las ciudades.
las cuales concentran un alto nivel de energía de baja vibración por la forma de vida que existe en ellas, separada completamente de la esencia creacional de la vida y en extremo materializada, generando muchos problemas, los cuales buscan resolver desde la misma forma de pensar que las originan, creando solo polaridad y conflicto. Por lo que deben pensar de una forma diferente y creativa para encontrar la solución a problemas creados por una forma de pensar no creativa. Las ciudades son profundos abismos de vacíos creados para esclavizarlos y es existencia puramente material sin significado ni propósito. Este es el tiempo de abrir sus ojos y ustedes mismos a nuevas realidades y verdades, dejando ir viejos hábitos y una forma de vida carente de sentido, felicidad y regocijo, siendo solo una rutina vacía y monótona. Ustedes que se encuentran aquí escuchando nuestras palabras, lo están porque buscan respuestas a sus dudas y a confirmar lo que sienten dentro de ustedes. No escuchen aquellas voces que los consideran equivocados o sin razón. Ustedes se han vuelto conscientes al despertar. Aquellos quienes los etiquetan no tienen ningún conocimiento real y verdadero, salvo aquel con el que han sido programados. La oscuridad carece de oportunidad para continuar existiendo porque es irreal, una ilusión que carece de realidad, que para continuar necesita que crean que es real, y a través de esa creación es que existe, razón por la cual temen el despertar y busca con desesperación suprimirlo. También en este tiempo han emergido sus horrendas formas que están siendo expuestas, así como su verdadera naturaleza. Hermanos de Terra, hace mucho sus almas llegaron a ella buscando paz y armonía, haciéndola su hogar, un hogar que les fue usurpado y arrebatado por la oscuridad traída por otros alineados a sí mismos y a su sed de poder. En este tiempo esa usurpación llega a su fin, y ustedes por sí mismos regresarán al lugar que es suyo y al que pertenecen en la quinta densidad. Hay mucho que sanar y volver a recordar sobre ustedes mismos. Solo solicitamos de ustedes eviten caer en expectativas muy altas. Lo siguiente entendemos será difícil de aceptar. Antes de avanzar de regreso a la quinta densidad deben transitar la cuarta. No es posible dar el salto desde la tercera a la quinta. Esto es así porque cada densidad es un estado y grado de conciencia que se alcanza a través de la propia evolución. Por lo tanto, quien hable sobre que ese salto es posible lo hace con falsedad. Deben recordar muchas cosas antes que son necesarias. Esto no debe ser motivo de decepción, porque son eternos. La muerte es un concepto equivocado y nos escucharán más de una vez. La vida es eterna y no depende de una estructura física para existir y ser. No son materia, son luz. Una luz de indescriptible belleza, una gota de la luz originada en y por la creación misma. Volver a la quinta densidad llevará un tiempo, sí, un tiempo necesario para recordar el amor verdadero. Si desde ahora eligen conectarse y vivir desde y con el corazón, ese tiempo será corto. Depende enteramente de ustedes, su futuro, y días por venir son hermosos. Confíen en su propio corazón y permitan que los guíe. Tu hermana en el alma, Mira Temerí Pleyara Tayeta.